me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Pues sí, esta fue la historia que nos contaron y que llevan 16 años haciéndola. Santi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Aquí incorporándome apenas, llegando un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí al pie del cañón. Qué bueno, pues nada, bienvenido. Habíamos estado hablando de Pablo y de Ana, estos viajeros incansables de la vuelta al mundo. Bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a ambos, que continúen esa ruta, que continúen por lo menos otros 16 años más. ¿Y que lleguen a México? Sí, en México ya ¿De nuevo? Bueno, sí, tienen que venir. De hecho, han estado aquí en México, estuvieron más de un año y han estado varias veces. Y estuvieron aquí en Monterrey, estuvimos platicando con ellos hace unos 3 años o 4, no recuerdo, justo, José María. Sí, así es. Hace 3 años, Santi también estuvo. Recuerdo que se les pinchó la rueda y decían, vaya, no se nos pincha la rueda por los caminos, si veis, se nos pincha en el centro de Monterrey. Sí, Vaya. Así es, sí, se les pinchó la rueda y tenían allí, como se dice aquí, la rueda ponchada, ¿no? Qué bueno, sí, pues fue una lección también de vida. Aquí tenemos algunos de sus libros y desde aquí pues mandamos a Ana y en este caso y a Pablo pues un fuerte saludo, un abrazo y bueno, pues continuamos en Españoleando, nuestra radio de Casa de España en México. Únete al espíritu de tu radio. Siempre junto a ti. Siempre donde estás tú. Así es tu radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Radio Fundación Casa de España en México. Es tu radio. Te esperamos.
Pues aquí continuamos con esta versión de A Mi Manera. Creo que nos acompaña y se ha incorporado Marisol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos, Santi, Juan Carlos, tú, Marisol y yo, compartiendo esta noche de sábado, que hemos cambiado hoy nuestro día de emisión. Ayer no pudimos emitir, pero lo hacemos hoy sábado con la programación que teníamos. Y hemos estado hablando con Pablo y con Ana, en este caso con Pablo solo, estos viajeros que llevan 16 años dando la vuelta al mundo. Vamos ahora a poner una pequeña entrevista que hicimos a un paisano, a un amigo, y cuenta cosas muy interesantes. Es el doctor Javier Serrano. Él es madrileño y bueno, es profesor en la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Su especialidad o su carrera es filosofía y humanidades, pero nos cuenta una cosa que nos deja alucinados. Es llevar la filosofía a un mundo práctico, a un mundo de la agricultura, y nos lo explica de esta manera. Vamos a escucharlo, que es súper interesante. Nuestro querido amigo y paisano Javier Serrano. Los oyentes de Radio Fundación Casa de España en México. En esta tarde tenemos un paisano, un amigo en este espacio con la gente que me gusta. Tenemos a Francisco Javier Serrano Bosquet. Él es madrileño, lleva viviendo aquí en México, pues no sé cuántos años llevas, Francisco Javier. Bueno, primero, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Francisco Javier o Francisco Javier? Javi. Javi, para los amigos. Bueno, Javi, llevas viviendo aquí en México, ¿cuánto tiempo? Desde el 2003, pues 13 años. 13 años, 12 más 1, que diría Ángel Nieto. Sí. Bueno, entonces ya llevas un buen tiempo. Bueno, me imagino que tú, como la mayor parte de los españoles que vivimos aquí en toda la República, al final la mayoría, o un 60 y tantos %, así dicen las cifras, venimos por el tema amoroso, por el tema de pareja, ¿no? Es decir, pues te casas o tienes una novia o un novio, al final pues vienes para acá. En tu caso es también parecido, ¿no? Exactamente, es eso. Entras dentro de esos, Entro dentro de ese porcentaje. Estoy dentro de ese porcentaje. Muy bien. Bueno, queremos decir que Javi, aquí ahora nos ponemos más serio, es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente eres profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey, aquí en el campus de Monterrey, ¿verdad? Eso es. Que parece que no es nada, pero eso tiene su peso, ¿no? Su cosa. Tiene su mérito primero ser profesor del Tecnológico de Monterrey, y ser además de humanidades tiene su peso, tiene su gracia y tiene sus dificultades. Tiene doble peso, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de ti. Tú naces en Madrid ¿hace cuántos años? ¿Vale? 40 años. 40 años, o sea, recién cumplidito. ¿Y de pequeño sí siempre te ha interesado las humanidades, la filosofía, o te viene más tarde, o cuándo te das cuenta de ello? Pues la parte de la docencia yo creo que me viene desde pequeñito, porque muchas veces mis tías, mi madre y mi abuela, pues me recuerda que jugaba con mis primos, soy el mayor de los primos, como si estuviéramos en la escuela, y les ponía como a dar clases y les ponía tareas. Entonces, pues ya parece que la parte de la docencia me viene desde chiquito. Y la parte de las humanidades se empezó a desarrollar sobre todo en secundaria, estando en el instituto. Ahí es donde te viene. Entonces tú decides en un momento dado, pues bueno, ya tienes edad de entrar en la universidad, tienes claro que quieres estudiar la carrera, estudias allí en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, que además está reconocida como una de las mejores, ¿no? A nivel general de España, ¿no? Y entonces terminas tu carrera y decides ahí venirte aquí a España, a México de España, o todavía no. No. Yo termino la carrera, y como muchos otros estudiantes universitarios con más dudas que certidumbre, decido un año pues dedicarme a trabajar en lo que sea, y un año después me pongo a hacer el doctorado. Y es haciendo el doctorado cuando conozco a Erika, que es mi actual esposa. Allí en España. Ella también estaba haciendo un doctorado allí. Su madre estaba haciendo el doctorado. Anda. Sí. Y mi padre siempre me había dicho, ¿no?, que nunca tuviera una relación con alguien que viviera muy cerca de mi casa y que estuviera en mi puesto de trabajo. Entonces yo le hice caso, porque Erika ni vivía cerca de mi casa, ni está en mi puesto de trabajo, era la hija de una de mis compañeras, ¿no? Qué barbaridad, qué curiosidad. Entonces, un año después de empezar la relación, se tiene que volver para México. Estamos un año
pues a distancia, y al año dijo, pues me voy a buscarla, en 2 o 3 meses consigo convencerla, regresamos a España, pero todavía sigo en esas, ¿no? Todavía sí. 13 años después y sigo intentando convencer a Erika a ver si regresáis a España, pero bueno, sí. eso hablaremos ahora. Bueno, en la actualidad estás felizmente casado con Sí. la que hoy es tu esposa. ¿Y cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos. 3 hijos. ¿Todos chicos o...? 2 niños y una niña. 2 niños y una niña. Bueno, pues entonces sí te ha cundido estos 13 años, ¿no? Sí. Menos mal que venías para ayudarte. Venía solamente para Para un ratito. para ¿no? un ratito. Muy bien. Aquí en la ciudad de Monterrey, claro, vienes por esta condición, ¿no? Porque tu mujer es de aquí, de la ciudad de Monterrey, ¿no? Que es un poco lo que nos suele pasar a todos los españoles que aquí vinimos. Al final, pues si es de Puebla vas a Puebla, si es de Hermosillo te vas a Hermosillo. ¿Te cuesta mucho trabajo entrar aquí en la Universidad Tecnológica de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, o cómo empiezas? No, porque de hecho ni si me hubiera pasado por la cabeza que podría llegar al Tecnológico de Monterrey. Yo cuando llegué, como te decía, pues era para un par de meses, un semestre como mucho, regresar. Todavía tenía que terminar mi tesis doctoral. Cuando se me da la oportunidad de dar una clase como profesor de cátedra, le llaman aquí. Sí. Termina el semestre, las evaluaciones pues parece que son buenas, la gente está contenta y me proponen contratarme como profesor extranjero invitado. Y así pues es un semestre y otro semestre y otro semestre, y en torno a los 4 años yo ya veía que me gustaba el Tecnológico de Monterrey, me gustaba la vida en Monterrey, y solicité la planta. Y bueno, pues fue un poquito complicada, pero tampoco mucho, y así en el año 2008 me dan la planta y hasta hoy. Y hasta ahora. Hasta el 16 sigues trabajando en planta. ¿Cuál es lo que estás haciendo? Primero estás aquí de profesor, dando clases. ¿De qué das la clase? ¿De filosofía? Pues principalmente de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. O sea, cuando hablamos a lo mejor de humanidades, hablamos de filosofía, pues también me gusta poner un poco la acentuación en algunos aspectos que creo que son interesantes. Y es que cuando hice secundaria y bachillerato, yo la hice por ciencias puras. A mí lo que realmente me interesaba era la ciencia y el pensamiento científico. Y aunque a la gente le pueda parecer extraño, una de las mejores maneras de acercarte al pensamiento científico es a través de la filosofía. Y yo lo que hago es historia y filosofía de la ciencia. Por lo tanto, las clases que yo suelo dar son historia, filosofía de la ciencia y algo que se llama ahora que es ciencia, tecnología y sociedad. Ciencia, tecnología y sociedad. Entonces intentamos ver cómo la ciencia y la tecnología está condicionada por el contexto social, político y económico, pero a su vez también cómo la ciencia y la tecnología son productos de ese contexto social en el que se está desarrollando. Qué barbaridad. También antes fuera de micrófono estábamos hablando que estás como investigador y sobre el papel de la Fundación Rockefeller en el desarrollo de la investigación agrícola en México. Entonces quedas así un poco pensativo diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía, no? Si nos puedes explicar, que creo que tiene su explicación y entendible totalmente. Sí, claro que tiene su explicación. Hace aproximadamente 4 o 5 años, pues sufría la típica crisis, yo creo, que tenemos los filósofos, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? Y me di la tarea de pues, hacer una reflexión otra vez del sentido que tenía mi propia actividad, y llegué a la conclusión a la que han llegado muchos, y es que la filosofía del siglo XXI no podía adolecer del mismo error que había tenido en el siglo XX. Y es que en muchas ocasiones había sido una filosofía aislada, apartada completamente del mundo real. Eran preocupaciones que estaban al interior de la filosofía, pero que poco o nada tenían que ver con lo que estaba